Bien. Perfecto. Sí, me están confirmando que se escucha bien. Perfecto, entonces empezamos. Perfecto. Bárbaro, me están contestando que sí. ¿Ya? Súper. Y que Juan Carlos y Víctor, Ya, muchas gracias nuevamente y todo tu tiempo, Juan Carlos. Va a ser un placer ok. escucharte. Bueno, Gonzalo, muchas gracias por invitarme aquí, a ti y a Víctor, que hicieron esta reunión, y un gusto conocerlos a todos ustedes. Este trabajo que les voy a presentar ahora, lo más simple posible, fue realizado principalmente por las personas que están ahí, que es Luis Sea, Bruno Cisterna y yo, pero obviamente aquí han participado por lo menos una docena más de personas, en distintos niveles de importancia. Inicialmente estábamos trabajando en la enfermedad de Duchenne y Becker, pero hoy día les voy a contar lo que hemos aprendido de la distrofia, de la disfenilopatía, o la distrofia muscular de cintura. En Duchenne y Becker también tenemos resultados muy interesantes. Bueno, lo más importante aquí, que la situación más dramática que puede ocurrir a una persona es que se le corte el nervio, aquí donde dice el 1, esa parte celeste sería un nervio, o una fibra nerviosa, perdón, y que está contactando la fibra muscular que está acá abajo y que en café claro, y aquí esta fibra nerviosa libera sustancias químicas que producen un cambio del potencial eléctrico de la membrana del músculo, lo que gatilla después la contracción muscular. Lo peor que ocurre es que cuando se corta el nervio, decía. Entonces aquí ya desde por lo menos 60 años atrás se sabía que algo faltaba en el músculo y venía del nervio. Y este año lo publicamos, nosotros descubrimos que lo único que faltaba era muy simple. Faltaba la sustancia química que se libera cuando uno está sentado, cuando uno está en reposo. No la sustancia, que es la misma sustancia que se libera para producir una contracción, pero cuando uno está en reposo se está liberando pequeña cantidad de acetilcolina. Y esa sustancia, la acetilcolina, es la que mantiene reprimido la expresión de las moléculas que nosotros descubrimos que le llamamos hemicanales. Entonces estas moléculas que están aquí en celeste no se expresan en el músculo normal, pero en un músculo nervado aparecen. Y esas mismas moléculas aparecen en las distrofias musculares. Y aparecen en una serie de otras enfermedades musculares que ya hemos estudiado. Entonces nos concentramos en estas moleculitas aquí, porque aquí vamos a usar dos estrategias experimentales. Estos son verdaderos canales que dejan ingresar calcio a la célula, y este calcio es el que inflama al músculo. Entonces siempre dicen que en el músculo hay una inflamación, ¿verdad? Y le dan corticoides a los pacientes. Eso está equivocado. Los corticoides producen exactamente lo mismo que produce la falta de acetilcolina. Una atrofia muscular que si se la damos a una persona que tiene Duchenne o que tiene disfenilopatía, puede que verifiquen que hay un aumento transitorio en la fuerza muscular, pero no persiste, y después produce atrofia muscular. Entonces los corticoides hay que eliminarlos. Eso es lo que yo he estado diciendo por los últimos 10 años, algo así. Y muchos pacientes con Duchenne y Becker lo han dejado y les ha ido muy bien porque ellos han tomado bloqueadores de estos canales. Entonces tenemos dos estrategias experimentales. Vamos a bloquear estos canales con una molécula que salen del boldo, que se llama boldina, o si no, vamos a sacar los canales con ingeniería genética para que no se expresen, ¿no? Y vamos a ver qué le pasa a los músculos, a pesar de que tengan mutada la disferlina. Bueno, aquí primero les voy a mostrar qué es lo que pasa en el músculo denervado. En el músculo denervado, miren, las fibras musculares se achican, eso es una atrofia, comparado con el diámetro de una fibra normal. Todas estas son normales, está un corte transversal en el músculo, y se achican, quedan muy pequeñas, está atrofiado, ¿ya? Y si aplicamos la acetilcolina, o D4, que es una molécula que descubrimos que es mucho más potente que la boldina, que ya está avanzando bastante en estudios preclínicos, o inactivamos la expresión de la conexina 43 o conexina 45, que son las que forman estos hemicanales, el músculo queda, como ven acá ustedes, denervado pero normal, ¿ya? Está denervado, pero mira el tamaño de los músculos acá, las fibras musculares son igual a la del lado izquierdo, a los 14 días de denervado. Mientras tanto que el que no recibió ninguno de estos tratamientos, las fibras se atrofian. Bueno, la disferlina
cumple un papel muy importante. La disfelina tiene que ver con el transporte de proteínas a la membrana, o sea, que se pongan estos receptores de acetilcolina aquí. Y también tiene que ver con la liberación de la acetilcolina desde la fibra nerviosa. Entonces aquí hay un problema en la disfenolopatía, en la unión neuromuscular. Entonces, aquí este año, ya que me motivaron a trabajar en disfenolopatía, el culpable está allá, lo estoy viendo, se llama Víctor. Ya al final de la presentación van a ver por qué. Entonces nosotros estudiamos en 2 trabajos que publicamos este año, en el 2020, aquí en el BB-ACTA, Molecular Basic of Disease, que se llama, aquí lo que hicimos fue inactivar los genes que forman estos canales, la 43 y 45, las conexinas. Y en esta otra publicación de aquí abajo, vimos qué es lo que pasa si le damos boldina. Entonces, vamos a ver los resultados. A la izquierda, esto es un corte de músculo esquelético. Aquí todas estas cositas medias ovaladas son fibras musculares. Las fibras musculares son células largas, multinucleadas. Y aquí no hay ninguna cosa que se parezca a grasa, es puro músculo. Y acá la grasa en el músculo del animal, un modelo animal de disfenolopatía que generó la Jain Foundation, se acumula grasa, que es típico en la disfenolopatía, se acumula grasa, y no sabían por qué. Y encima entonces con ingeniería genética le eliminamos las conexinas, que sería esto de acá abajo, y el músculo está normal, igual que el de arriba, y no tiene la grasa acumulada. Lo mismo pasa con el boldo. Entonces aquí tenemos el músculo normal, este es el enfermo, y este de acá, no sé si les molesta esto, lo voy a poner acá, este es con boldina, está normal. Y dijimos, bueno, esta grasa quizás es porque las células progenitoras del músculo, en vez de formar solamente músculo, forman grasa. Y estudiamos una molécula que se llama el PPAR gamma, que es un controlador de la expresión génica para que la célula se comprometa a ir a grasa. Y encontramos que esa molécula está alta. Entonces, hay por lo menos la mitad de las fibras de los mioblastos de las células progenitoras están expresando este PPAR gamma. O sea, la mitad están comprometidas a ir a grasa y probablemente la otra mitad están comprometidas a ir a músculo. ¿Ya? Entonces, esa es una de las razones. Y aquí lo vamos a ver con unas células humanas. Estas son de pacientes que fueron voluntarios y dieron su fibroblasto. Aquí tenemos la tinción con el PPAR gamma. Y ven ustedes que está positivo en rojo, mientras que en el control no hay ese rojo, ese gen no se expresa. Y si le damos boldo al cultivo, el rojo desaparece. O sea, las células se normalizan. Y aquí abajo está la tinción de grasa, ¿verdad? La tinción de grasa son esas pelotitas rojas aquí, en el que está mutado, y si le damos boldo desaparece. ¿Verdad? Y más interesante todavía, aquí vemos, le dije yo que las fibras musculares son el resultado de la fusión de varias células que tienen un solo núcleo, que son los mioblastos, y forman miofibras, que son estas células multinucleadas que ven aquí abajo. ¿No? Entonces, cuando tenemos a la célula controles, forman miofibras ya a las 48 horas de cultivo y más largas todavía cuando tienen boldina. ¿Ya? Y la mutante no forma a las 48 horas estas fibras largas verdes que están acá, pero si le damos boldina, como dice acá, ahora aparecen. Entonces, las fibras progenitoras, ahora células progenitoras, ya traen hemicanales de 43-45, están hiperactivos, si uno los bloquea con boldina, las células toman el compromiso de diferenciación a músculo y ya no se van a grasa. Después acá, en esta figura, hay una persona que está llegando atrasado. Lo que le han medido a todos ustedes la creatina quinasa, la CK. La CK entonces, en un animal normal, es bien baja, pero en el enfermo muy alta. Y si le quitamos las conexiones 43-45, se normaliza, nunca le subió. Y acá tenemos de nuevo lo mismo, graficado ahora con los puntos nomás, no con estas barras. Exactamente lo mismo, y más o menos los mismos niveles incluso. Control bajo, el enfermo alto, y si le tratamos por 8 semanas con boldina, se normaliza total. Okay, entonces por ahí vamos bien.
Y ahora hacemos el test más crítico de todo, que es el test de ejercicio, ¿no? Entonces, generamos un ratón que trae la mutación, pero lo cruzamos con el ratón que no expresa las conexinas 43, 45 solamente en las miofibras. ¿Ya? El resto del cuerpo todavía va a tener expresión de conexinas. Y ese ratón corresponde al gris, el que no tiene conexiones de músculo y tiene la mutación de disferlina, y se comporta igual en el rotator, que es un sistema circular donde el ratoncito gira, ¿ya? Y se demora el mismo tiempo en caerse que el control. Pero el que no tiene la eliminación de las conexinas, nunca estuvo bien, quedó acá abajo. Y si ahora tenemos el animal, de nuevo, el enfermo, al verde le vamos a dar boldina por 8 semanas, y vean ustedes cómo el tiempo en el rotator aumenta hasta que se normaliza, queda totalmente normal. Entonces, no tiene daño muscular porque la CK está baja, el músculo hace su función, por lo tanto no tiene inflamación, porque la característica típica de una inflamación es que produce disfunción del órgano. Aquí no hay disfunción del órgano porque el animal está resistiendo igual que el control, así que eso ya nos está alegrando muchísimo. Y con esto entonces lo que les quiero contar es que lo que hemos llegado a concluir es que es verdad que las enfermedades genéticas se pueden curar hoy día con terapia génica. De hecho, hay una terapia para el 10% de la gente que tiene problemas de Duchenne, tiene una alternativa genética. El otro 90% todavía sigue estando sin tratamiento. La otra posibilidad es una técnica nueva que apareció que se llama CRISPR-Cas9, que ya ustedes pueden haber escuchado en las noticias. El año pasado hubo un investigador chino que lo usó en humanos y quedó un problema ético muy importante en todo el mundo. Todavía no está probado que funcione, ¿no? Entonces lo que nosotros estamos creyendo es que descubrimos un blanco molecular en el músculo enfermo que está arriba o abajo de la función de la disferlina. Entonces la disferlina deja un desastre, pero ese desastre uno lo puede frenar si es que frena a los hemicanales, ¿ya? Porque los hemicanales son la causa de por qué el músculo degenera. Y la disferlina es la causa de por qué se expresan los hemicanales. Entonces está arriba la disferlina, ¿ya? Y bueno, aquí ustedes pueden comprar estos extractos de boldo que le llaman extractos, pero en realidad son hojas de boldo seca, pulverizada, que lo han hecho en comprimidos o en cápsulas. Y yo les cuento esto porque esta historia yo la conté con Duchenne y con Baker años atrás en España, y ahí partió el tratamiento con estas cápsulas, porque un neurólogo que estaba escuchando el seminario se entusiasmó, entendió de que los pacientes no tenían que tratarse con corticoides, suspendió el corticoide, y después, en 4 años más tarde, yo lo visité de nuevo en Madrid y me dijo, estoy feliz porque los pacientes que antes caminaban 6 pasos, ahora caminan 600 pasos. Entonces están casi normales. Y enfermos de Baker están totalmente recuperados. Mientras tanto, había ocurrido otra historia en Chile, en donde Víctor, en su desesperación, como varios de ustedes lo han sufrido, él supo de que nosotros teníamos estos datos, consecuencia de que una colega del Centro de Neurociencia donde trabajo en Valparaíso, en Chile, ella dijo en clase que nosotros habíamos descubierto que la boldina servía como una terapia para las enfermedades musculares, las distrofias musculares. Y Jesús, que no sé el apellido, se lo contó a su madre, y la madre de Jesús se lo contó a la madre de Víctor, y Víctor supo esto, entonces él dijo, bueno, yo no voy a quedar con la prognosis que me dijo el médico, y voy a tomar lo más que pueda de infusiones de boldo. Y él fue entonces el valiente que se saltó todo el conducto regular de la investigación, porque uno debería ir a hacer todos los estudios preclínicos y después hacer los estudios clínicos en humanos, como está ocurriendo hoy día con la vacuna, ¿se fijan? De que es un proceso muy largo. Y en esto es más largo todavía, entonces podría ser que después de 10 años uno tenga permiso para ocuparlo en pacientes. Y bueno, pero a pesar de eso generamos una empresa, que yo no la llevo, la lleva otro colega, yo simplemente hago ciencia,
Y en esa empresa tenemos ya los estudios preclínicos con una molécula que se llama D4, que es 10.000 veces más potente que la boldina y es menos tóxica. Entonces ahí dije una palabra clave. Las concentraciones o las dosis de boldo que tienen que tomar no las suban. No las suban porque no sabemos si es tóxico en más alto y pueden tener efectos muy indeseados, ¿ya? Por ahora sabemos que hay gente que ha tomado estas cápsulas o comprimidos o en las infusiones que tomó Víctor por años. Víctor lo tomó creo que por 4 años. Hay gente que está tomando ya 5 años en España, en Chile están tomando al menos 2 años y medio y ninguno ha reportado efectos tóxicos, ¿no? Lo importante es que no tengan problemas hepáticos, porque la gente que tiene problemas hepáticos no le va a ir bien con el boldo, ¿no? Entonces, esa es la única contraindicación, perdón, que tiene el tratamiento de boldo. Puede ser que el D4 no tenga ese problema. Y aquí tienen a nuestro héroe, que es el que tomó la decisión de tomar boldo, y cuando se supo de que él estaba casi en silla de ruedas, no podía pararse solo, por lo menos, y no podía ir a la universidad, él después de 4 años estaba normal, iba a la universidad, se graduó, iba a un profesional y anda en bicicleta y sube cerro y qué sé yo, y no le ha vuelto, ¿no? Entonces, el secreto fue que él empezó a tomar como a los 18 años. Y él mismo hizo un experimento importante porque dejó de tomar y no le ha vuelto. ¿Por qué pienso yo que no le ha vuelto? Porque él ya dejó de crecer. Y cuando tiene una enfermedad muscular de este tipo, el hueso, mientras crece, tironea al músculo que está muy débil, muy frágil, y lo rompe, ¿ya? Por eso es que sube la creatinquinasa, ¿no? Y además están estos hoyitos en la membrana, que son estos hemicanales, que lo hace más susceptible al daño por el ejercicio o por el crecimiento, ¿ya? Entonces, yo aprendí mucho de lo que él hizo, porque pensando cómo funciona el músculo, cómo se genera el músculo, fue entendiendo eso, y yo creo que incluso los enfermos de Duchenne, y de enfermedades más graves que la disfenolopatía, van a estar bien después de que dejen de crecer. Yo tengo varios casos aquí en Chile que hacen gimnasia los niños de 12 años ya, que ya tiene 2 años y medio tomando boldo, él tiene Duchenne, y incluso creció un poco, y cuando creció, justamente subió la creatinquinasa, ¿ya? Que era lo que uno esperaría porque el hueso tironea el músculo que está medio débil. Y a las 2 semanas se recuperó total. Entonces, da la impresión de que esta es una alternativa, y me han escrito de otros lados diciendo de que ellos quieren sanarse rápido, por eso van a subir la dosis de boldo. No. Aquí nadie se va a sanar rápido, porque la mutación la van a llevar siempre. Entonces, lo que tienen que hacer es evitar de que se dañe el músculo con este tratamiento, dejen de crecer y cuídense. ¿De qué? No tienen que tomar alcohol, ojalá si toman una cervecita está bien, pero ya no 2, 3, 4, porque el alcohol es inflamatorio. No tienen que comer carbohidratos y ojalá complementen su tratamiento con boldo con una dieta tipo diabetes. Si tuvieran diabetes tendrían que comer pocos carbohidratos, una fruta al día, una papita, un pancito en la tarde, qué sé yo, pero más tirado a las verduras verdes y carne o pescado y pollo o cerdo, cosas así, pero no carbohidratos. Los carbohidratos son inflamatorios, ¿no? La obesidad es inflamatoria, así que si están en sobrepeso, traten de bajar de peso. El boldo les ayuda a bajar de peso, pero no es antiobesidad el boldo, ¿no? Y eso es. Entonces, si quieren hacer preguntas relacionadas a lo que hablé, yo creo que se me escaparon varias cosas aquí, pero eso ha dicho lo más importante. Al otro era de que Víctor ya nos prometió que va a hacer una película con la gimnasia que se recomienda, porque si no están con tratamiento... Un vídeo, no bastante película, pero un vídeo. Un video, claro. La cosa es que no hagan gimnasia si no están con boldo, ¿eh? Porque eso produce destrucción del músculo, ¿ya? Tienen que desinflamar el músculo primero y después hacen gimnasia para fortalecer el músculo, ¿ya? El músculo, si está débil, la única forma de que se fortalezca es haciendo gimnasia, ¿ya? Pero primero hay que evitar la inflamación que tiene. La inflamación que tiene no es la inflamación producida por el sistema inmune. Por eso es que los corticoides aquí no corren. Ese no es el tratamiento. Cuando hay una inflamación producida por el sistema inmune, entonces ahí el corticoide actúa eficazmente, ¿eh? Ustedes ya saben, por ejemplo, ahora con el virus ya dicen que el menos del 30% de los pacientes que están muy graves los pueden tratar con corticoides. Claro, porque el virus ataca directamente al sistema inmune, ¿eh? Y los macrófagos, que son células del sistema inmune,
hay que reprimirlos para que no generen citoquinas que son muy inflamatorias y producen ese cuadro que es tremendo de inflamación sistémica. Aquí la inflamación es muscular. Y quien tiene el problema es el músculo, no es el sistema inmune. El sistema inmune llega después porque hay destrucción de músculo, pero no es la causa de la destrucción del músculo. La causa de la destrucción del músculo, ya se la expliqué, es porque los músculos expresan estos hemicanales y posiblemente otros canales más que también lo hemos visto, y esa causa, esas moléculas dejan que entre calcio y activa el inflamasoma, que se llama, que lo tienen todas las células. Y si el inflamasoma, ya la palabra lo dice, es un complejo molecular que inflama al músculo. Ok. No sé si lo van a hacer con el micrófono o con el chat. Prefiero con el micrófono. Le abro el micrófono al que quiera hacer la pregunta. ¿Te parece así, Juan Carlos? Sí, muy bien. Porque lo otro es que me pregunten por chat y yo te transcriba, pero me parece mejor. Muy bien, sí. Las dos funcionan. Al que quiera preguntar, capaz que levanta. No sé si todos saben levantar la mano. Romina, estás con el audio abierto, dale. Te doy el inicio. Hola, sí. ¿Cómo están? Mi consulta era si en Uruguay se venden las cápsulas. Romina, no sé, la verdad que no sé, tiene que consultarlo ustedes. Yo sé que se vende en Chile y en España y probablemente en otros países. Bien. Y no sé, en Uruguay no sé. Ese es el problema nuestro, cómo llegar a conseguirlo. Bien, Mira, lo puedes importar, traerlo a no hay Uruguay. problema. Bien. Y yo creo que entre ustedes, si se juntan, pueden hacer una importación más grande y después se distribuyen. Sí, Juan Carlos, permitime. Romina, con respecto a esa pregunta. Perfecto. Sabés que me comuniqué casualmente con un lugar de homeopatía averiguando la posibilidad de la cápsula y bueno, tuvo muy buena apertura a la química farmacéutica con la que hablé y me planteó la posibilidad de traer el extracto de boldo para fabricar cápsulas. Yo estoy en contacto con ella, todavía no tengo claro si va a ser posible o no, me planteó que en un mes podría tener la opción de cápsulas para tener acá. Y con respecto a eso, Juan Carlos, yo sigo teniendo dudas con respecto a las cantidades, a las dosis. Sí, las dos. Mira, las dosis que yo te puedo decir que tenemos antecedentes y que funcionan, son las dosis de lo que han tomado en España. Las cápsulas y comprimidos de España tienen el doble de la que venden en Chile, aproximadamente el doble, ¿ya? Entonces, allá partieron con una cápsula o comprimido cada 8 horas, especialmente porque en los duchen los niños no le pueden dar 2 litros o 3 litros de agua al día, no se lo toman. Entonces, había que buscar una alternativa. Y la alternativa son las cápsulas, los comprimidos que los muelen o los vacian en una cucharadita de yogur, por ejemplo, de postre, y se lo comen, ¿ya? Ahora ustedes son grandes y pueden tomarse los 2 litros de agua o 3 litros de agua y de todas maneras les hace bien tomar agua, ¿sí? Si pueden tomar infusión de boldo, está todo bien. Entonces, si que venden las hojas de boldo, háganse sus infusiones. De lo que yo recuerdo, Víctor había dicho que la receta era entre 9 a 12 hojas por litro y en agua caliente, de ahí lo deja que se enfríe para no quemarse y se lo toma. Entre 3 a 4 hojas, no hay 12. Ah, 3, 4, pues yo sé lo que le echo en una taza. No, Es bien yo poco, en ese entonces, tiempo es le muy echaba poco. 3 a Ya, 4. bueno, si son 3 y 4, mejor todavía, más barato. 3 o 4 hojas por litro. Pero es que, claro, va un poco lo que dice el doc, va en sensación de la persona. Yo siempre encontré el boldo como muy fuerte en un inicio. Entonces yo me quedé con esa cantidad. Mis papás hoy en día hacen el agua de boldo yo creo que con 10 hojas y No les pasa va nada. bien también. Están todos bien. Nadie ha tenido efectos laterales. No. No. Juan Carlos, y con respecto a la parte hepática, que planteaste la toxicidad. Sí, bueno, si hay gente que tenga, por ejemplo, hígado graso, ya Bien. tiene un problema hepático, entonces mejor que no intente demasiado. Si es que hay una persona que se ha estado tratando con muchas drogas, las drogas producen problemas hepáticos, ¿ya? Porque hay que metabolizarlas. Entonces, si está tomando muchos remedios, a eso me refiero a drogas, ¿eh? Distintos remedios por distintas causas, se enferman. Y hay distintas enfermedades hepáticas. Entonces, yo no tengo experiencia en eso. Yo no soy médico, nunca he recetado algo. Yo solamente he transferido la información de pacientes
que han contado su experiencia y le digo, tengan cuidado, sigan esa experiencia, pero no se salgan de ese marco. ¿Ya? Víctor. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Le escucho? Una consulta. Sí, por supuesto. Una consulta al doctor. Sí, Doctor. En los análisis que le hacen a mis nenes, que los dos tienen Duchenne, pero la presentación es Becker, porque uno tiene 14 y el otro tiene 5, y el de 14 está bárbaro, está tomando corticoides. El chiquito no, porque también tiene déficit de hormona de crecimiento y le están inyectando la hormona. Le estamos inyectando la hormona. Entonces todavía no le han hecho nada por el tema de la distrofia. Pero los análisis le da el funcional hepático las transaminasas altísimas. Eso no es un problema hepático, es debido al CPK. No, ese es el problema de Duchenne. Ahí está. El problema de la distrofina. Mira, yo te voy a contar el ejemplo de un niño de Antofagasta acá en Chile. A él tenía las transaminasas muy altas, tenía muchos problemas cardíacos también ya, y se trató con el extracto de boldo comprado en España, y este año, no, a fines del año pasado, se hizo todos los exámenes de nuevo, tiene la creatinasa baja, las transaminasas normales, y todos los marcadores cardíacos se recuperaron. ¿Ya? Entonces, yo creo, y él no toma corticoides, ¿eh? De hecho, aquí yo tengo varios ejemplos en que el corticoide ha sido eliminado y funciona mucho mejor sin corticoides, porque corticoides es como echarle queroseno, como echarle gasolina al remedio, ya están compitiendo con el boldo. El corticoide produce exactamente lo mismo, así que yo sé, los médicos se oponen a eso. Acá en Chile se oponen y se han enojado con pacientes cuando ellos le dicen que no quieren tomar corticoides. ¿Ya? Pero yo les puedo contar un caso, unos niños de Panguipulli, que es al sur de Chile. Hace varios años atrás yo di un seminario en el Teletón, y los padres escucharon de que no tenían que tomar corticoides, le suspendieron los corticoides al niño y le dieron boldo. Y de ahí me escribieron 2 semanas después y me dicen, mira, estamos emocionadísimos porque nuestros hijos antes se caían muchas veces tratando de jugar y ya temprano se tenían que acostar porque estaban cansados. Hoy día me preocupa porque no se van a la cama y quieren seguir jugando, ¿no? Y no se caen. Y ya ellos están tomando el boldo y sin corticoides más de 2 años, y tuve contacto con ellos hace poco y están bien, están muy bien, ¿no? Y entonces hay varios casos, están esos niños de Panguipulli, los niños de Antofagasta, hay otros niños de Santiago que no toman corticoides porque eso es tóxico, es muy tóxico, especialmente crónico, en forma crónica, es lo peor que puede hacer, ¿eh? Y yo sé que es el gold standard de todo el mundo, ¿eh? Pero está equivocado, lamentablemente está equivocado. Los chicos nuestros se atienden en Teletón también, y la neuropediatra, la doctora Barros, sí, le manda de Flasacor al más grande. Claro, está tomando 15 miligramos día. Sí, bueno, no es mucho, pero... Sí, preferiría que no lo tomaras, por supuesto. Viendo. Ahora, nuestra consulta desde Uruguay, que estamos lejos, yo tengo mis tíos en España, no sé cómo se pediría, en qué presentación, o quizá ellos lo puedan pedir y mandarlo, o por intermedio de ellos hacer algo. Mira, aquí están las páginas web. Yo creo que Gonzalo lo grabó esto, y aquí están las páginas web, lo pueden compartir. Acá muchos chilenos han importado. No es caro, ¿eh? Son como 4 euros por 60 comprimidos. Entonces, no es tan caro. Sale más caro el envío. Entonces conviene comprar unos 5 cajas de una vez para justificar el envío. Y con eso funciona muy bien, ¿eh? Alternativamente lo pueden... ¿Perdón? Si nos juntáramos, si pudiéramos hacer un grupo y juntarnos, quizá por gente que tenga familiares allá, es más práctico para enviarlo. Sí. Alternativamente puedes importar desde Chile de este link que está aquí, que se llama Botica del Alma. Y estas son las capsulitas, ¿eh? Y estas capsulitas tienen aproximadamente la mitad de lo de España, entonces hay que tomarse 2 cada 8 horas. Ahí va. Y un niño le vacía la cápsula, la abres y lo vacía en un postre, o lo vacía en una cucharada de yogur. Algunos padres le han preparado la leche con eso, y dice que le funciona. El mío, sí.
Los míos están acostumbrados a tomar, así que no va a ser drama. Se abre una cucharita en el agua nomás, una cucharita de agua lo toma. Bien. El Duchenne hay que empezar lo antes posible, porque cuanto antes empiecen el tratamiento es mejor. Cuando ya la persona ha tenido una disfunción de sus músculos por mucho tiempo, es muy difícil volver atrás. Es verdad que el músculo se regenera, pero cuesta muchísimo más trabajo salir de una silla de ruedas que evitar caer en la silla de ruedas. No, claro, ni hablar. Gracias a Dios, el mío de 14 corre, salta, anda en bicicleta, está todo perfecto, divino. Entonces, súper bien. Solamente es la hipertrofia en las pantorrillas, en las dos, muy grande. Ajá. Pero dicen que es propio del Becker, del Duchenne. Duchenne. Sí. El clínico español a mí me contó que un paciente de Becker que lo manifestó tarde, porque el Becker se manifiesta o temprano o muy tarde, puede ser en cualquier momento en el fondo, y a ese paciente se le manifestó la enfermedad como a los 40 años, y él ahora tiene como 45 y está normal, y a los 40 años tenía muchos problemas para desplazarse, pero ahora está normal. Sí. Se trató con esta carrera, mire, con el Miofarma España, en estas tabletas. Ahí están. Yo ya les hice una captura de pantalla y vamos a entrar a... Sí, yo estoy grabando igual toda la reunión porque sé que, que estuvieron preguntando y que no se podían conectar por horario. Después veo cómo lo descargo y cómo lo comparto, pero para todos, quédense tranquilos que todo lo que se habló hoy yo lo tengo respaldado. Tenía a María que quería hacer una pregunta. Romina, te silencio, así sigo con una pregunta de María. Yo me silencio ahora, perdoná. Bien. María, te escuchamos. Sí, hola. Hola. ¿Me escuchás? Sí, muy bien. Sí, hola. Buenas noches, un gusto, una emoción, porque me parece mentira que Dios quiera que esto pueda ayudar, porque yo estoy sufriendo mucho el tema de mi distrofia. Acá en Uruguay no nos hacen estudios genéticos si no es por una orden, no sé bien cómo se maneja, no sabemos cuál es la que tenemos. A mí me dijo el médico que era de cintura escapular, por eso que yo voy caminando y me caigo sin darme cuenta, y cuando estoy en el piso no me puedo levantar. Entonces, y es cada vez peor. Yo adelgacé 30 kilos en un año y pico, pero entiendo que adelgacé también mucha masa muscular. Entonces, igualmente me siento inestable al caminar. Yo hablaba con Gonzalo y es más o menos lo que le pasaba a él. No puedo levantar los brazos, no me puedo peinar, me limita un montón de cosas. Y es muy triste porque uno depende de todo, ¿no? Para trabajar, yo que soy muy activa y me gusta hacer un montón de cosas y no puedo subir una escalera, me cuesta un montón, no puedo correr. Tengo mi inodoro levantado, el water, no sé cómo dicen en Chile, 15 centímetros, y bueno, y todo eso. Yo quería saber entonces, bueno, el tema de tomarlo por el momento, ¿no? Porque también el tema monetario también es un poco jorobado. Estaba bueno lo que decían, si podrían juntar entre varios en Uruguay y comprarlo. El tema de tomarlo, ¿cuánto sería lo normal, sin abusar y sin quedarse atrás, ¿no? De tomar ahí está, distrofia escapularia, así dice ahí esa persona que habló. Ese sería lo que usted aconseja que uno pueda llegar a tomar por día. No, pero continuo, o sea, todos los días. Ahí va. No hay que dejar de tomarlo, o sea, o toma la infusión, que es el tecito de boldo. ¿Ya? Sí. No sé si, mira, ahí hay algún supermercado chileno, ¿no? Como el Unimark, por ejemplo, o Líder, cosas así. No. No sé, acá donde yo vivo no. No, en Montevideo No, el té conseguimos, sí, eso sí lo conseguimos porque bueno, inclusive ese se té de boldo, vende en saquitos. Sí, ese té de boldo funciona igual que la hojita, es lo mismo. ¿Ya? Porque trae palitos, trae corteza, trae hojitas, trae todo eso, ¿ya? Y es lo mismo. Entonces ese té tiene que tomarse por lo menos unas... Ya, ese, ahí va. claro.
Este sí, Una Sí, taza, sí. una taza es como un cuarto de litro, entonces tienes que tomarte como 8 tazas o más Ahí al está. día. ¿Ya? Y otra preguntita, señor. El tema de como prevención, ¿no? A ¿Sí? nosotros nos dijeron una vez en Buenos Aires, yo soy de Uruguay, mi mamá estuvo internada y bueno, al no conocer mucho la enfermedad, porque hay muchos médicos que no la conocen, Claro. nos decían, bueno, dice, el consejo es no tener descendencia, ¿no? Era medio tarde ya. Claro, Pero el tema de, por ejemplo, para los hijos, para los nietos, porque claro. según el árbol genealógico que nos hace el médico cuando nos diagnostica, un 50% de nuestros hijos pueden llegar a desarrollar la enfermedad. Y Exactamente. asimismo los nietos. Claro. O sea que por Claro. prevención se puede llegar a utilizar. ¿Usted qué opina? Sí. Si querés la enfermedad de Duchenne, que la que la que usted tiene no es Duchenne, es escapulohumeral. ¿Eso es lo que Sí. tiene? Ya, no es lo mismo que la de cintura. Yo todavía no conozco gente de escapulohumeral que se haya sanado. ¿Ya? Ajá. Lo que sí sé es que son gente de Duchenne, Becker y disfenilopatía. Hasta ahí vamos. Acá hay una niña Ujú. que de la asociación de la gente que tiene la mutación que produce la distrofia escapulohumeral y está muy Sí. interesada en tratarse, pero no es sabido si han empezado y qué resultados han tenido. Ujú. ¿Y vos, Gonzalo, no era esa la que tenías? ¿Me decías? yo tengo afectado, entiendo que si bien a mí el diagnóstico nunca fue muy preciso, me dijeron tenés una distrofia leve, por lo que Sí, estoy yendo es cintura. Yo tengo Es sí, cintura, claro. glúteos, cuádriceps, posteriores, Claro. todo el tren superior. sí. Yo me hice un estudio eléctrico, a mí me pincharon todo el cuerpo con unas agujas, A mí también. Sí. todo el tren superior me dio bien. Mi primer contacto fue la creatina quinasa en 800. Ajá. Claro. Dijo, no hagas deporte por 10 días, y cuando fui de vuelta me dio 900. Entonces, Ahí va. lo siguiente que hice fue el estudio eléctrico, el tren superior me dio todo bien. Cuando me pincharon los cuádriceps, no los pude dejar en reposo, o sea, tenía contracción involuntaria y cuando quería contraer el músculo no sonaba, por decirlo de alguna manera. Y eso es todo lo Ajá. que tuve. No tuve estudio genético, pero bueno, Claro. investigando los tipos de distrofia y las características, llego a la conclusión de ese Sí. diagnóstico. Tiene Por toda la ejemplo, cara. yo lo que sufrimos, por ejemplo, en nuestra familia, lo primero que nada se despega una paleta, ¿no? Un Sí. omóplato. No, por eso que es más, Yo es más tengo más probable que afectada la parte de los brazos que las piernas. eso es típico de la escapulohumeral. Ajá. Es posible que sea Ahí muy está. parecido, pero todavía no hemos hecho ningún estudio en un modelo experimental ni en tejido humano, entonces no Sí. le puedo garantizar que va a funcionar. Ujú. Y si usted hace el ensayo con la difusión de boldo y de aquí a unos 2 meses nos cuenta cómo le va, tendríamos Sí, una información muy valiosa para mucha gente, porque sí. acá en Chile hay una asociación de ese tipo de distrofia y no tienen tratamiento. Todas las distrofias musculares están sin tratamiento. Son enfermedades sin Sí, sí. tratamiento. Juan Carlos, Acá Miren, en Uruguay realmente nos dicen, es una distrofia muscular y morimos en esa. sí, Nunca sabemos, no sé si a vos, Gonzalo, te pasó. sí, No sabemos nunca a cuál es, sí, y por lo porque no tenemos cómo hacernos un estudio genético. acá en el chat Claro. también cuentan lo mismo, ¿no? Henry cuenta que lo que le dijeron fue que era una distrofia de tronco, lo único que le dijeron era que no podía hacer más ejercicio y que no trabajara porque no tenía cura. Eso es más o menos Sí, lo que siempre nos dicen. Sí, sí, no, sí, lo pero, general. Bueno, pero no está en realidad porque confiamos que se puede, o sea, tenemos que... Sí, sí. sí, o yo No, tengo mucha fe de que sí. y tomando boldo tienen que hacer ejercicio para recuperar la fuerza, ¿eh? miren, Porque de si no, hecho, quedan igual de débiles. disculpe, Doc, Sí, mire, de hecho, caminar, ah, A ver, María, dame un minutito. ah, Víctor, no, Víctor tiene disculpe. una opinión ahí. Sí, mire, es que, bueno, de todas maneras, obviamente, yo igual tengo una pequeña presentación respecto a lo que habla el Doc y todo lo que me pasó, y a lo que a usted va, señorita María, con el tema de los ejercicios también que se suma el Doc. Hace un ratito se sumó mi kinesiólogo, entonces yo creo que al final de todas las preguntas que le tengan al Doc, me gustaría presentar esto y que también pudieran conocer al profesional que me hizo estar en donde estoy hoy en día, así que sería genial después escucharlo a él, que se llama Sí, Rodrigo Vitral, así que oye, Víctor, pero eso. hay algo que Ujú, hay que dejar en claro. ujú. La kinesiología sola no funciona.
No hay No, por ningún caso en el supuesto. mundo en el que Por funcione. supuesto. Tienes que bloquear primero la inflamación muscular En que y en mi caso después fue al revés, funciona la pues. kinesiología. En mi caso fue al revés, porque primero estudié la kinesiología, conocí el boldo y seguí con kinesiología. Pero con pura kinesiología no lo voy a hacer logrado. No creo que se llegado hasta donde estoy. Bien. Hay alguien que tiene una pregunta, está con la mano levantada, Redmis. Le doy audio para que pueda hacer la pregunta. ¿Te escuchamos? Hola. Sí, hola. Sí. Quería consultar por mi padre, tiene la enfermedad y tiene más del 70% del cuerpo y quiere saber si le afecta en algo el boldo en tomar, porque además de eso tiene colesterol, tiene diabetes, tiene presión y toma medicamentos para cada enfermedad. Si le hace algo, le perjudica en algo el boldo. Sí. Mira, no sabemos si tiene el hígado con la capacidad para soportar el boldo, pero puedes probar con baja cantidad, no usar la que están usando hoy día los pacientes, sino que partir con menos, ¿ya? Así como estábamos recomendando, por ejemplo, 8 tazas mínimo del tecito de boldo, bueno, parta con unas 3 o 4 y todos los días, y de ahí vaya subiendo y va a ver si resiste o no resiste. Si se siente un poco mal, no lo siga tomando, ¿ya? ¿Qué síntomas, Juan? Pero nosotros ya probamos y publicamos incluso que la diabetes se protege muchísimo con el boldo, ¿ya? Todos los problemas de la piel, los problemas de los ojos, la presión baja, qué sé yo, los riñones no se afectan. Entonces, la diabetes es otra enfermedad crónica que no se trata como una enfermedad inflamatoria, pero todas las enfermedades son con un componente inflamatorio importante, ¿ya? Y en el caso de las mutaciones de músculo, ahí se genera una inflamación en el músculo, pero en la diabetes se genera en todo el cuerpo, ¿eh? Sí. Y el boldo favorece muchísimo para evitar de que la diabetes progrese. Incluso se mejoran bastante, ¿eh? A nivel experimental. Sí, escuchaba que el tema de la dieta, sí, él come súper sano por todo eso. Come todo carne magra, todo. Yeah. Así que en ese caso está en regla. Yo diría que no pierde nada con probar con dosis baja e irla subiendo hasta llegar a un máximo de 8 tazas al día, pero yo partiría con unas 2 o 3 al día y de ahí subiría a 4 o 5 una semana siguiente, y cuando llegue a las 8... ¿Y hasta cuánto tiempo? No, es largo. ¿Hay que cortar en algún momento o es de corrido? Bueno, hasta que se recupere, porque en realidad a medida que te sientas bien, tú ya no lo vas a necesitar. Ajá. Juan Carlos, muchas gracias. Una pregunta con respecto a lo que preguntaba la compañera recién. ¿Qué sintomatología podemos notar en el hígado si está siendo afectado? Yo creo que te vas a sentir con el estómago muy pesado y no vas a querer comer, perder el apetito, cosas, pero no perderlo porque no quieres comer, no sino que te da asco, ¿no? Bien. Es como si tuvieras una enfermedad, una enfermedad hepática, así como una hepatitis. Perfecto. Una cosa así. Perfecto. Valeria, te estoy dando audio para que puedas preguntar. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Sí, justamente le iba a preguntar eso porque yo arranqué a tomarlo. Yo tengo distrofia escapularia y empecé con muchos cólicos y bueno, entonces lo terminé dejando de tomar porque no sabía si podía ser el boldo que me estuviera haciendo mal, el agua que últimamente está malísima también, y como que supuestamente no se debe de hervir el agua, entonces es más como infusión. Entonces también no sabía si podría ser el boldo o podría ser el agua. Entonces por las dudas lo dejé de tomar. Sí orinaba muchísimo, que creo que a todo el mundo que lo venimos tomando le estaba pasando lo mismo. Pero no sabía si podía, porque como estaba comentando el tema hepático, si podía hacer eso. Es que antes que caigamos al tema hepático, veamos cuánto tomas, o cuánto tomabas cuando te sentiste mal. No, estaba tomando 1 litro. 1 litro, bueno. Empieza de nuevo, así como estamos diciendo, tomando lentamente, poco, ¿ya? Toma medio litro y ver si te genera el problema de nuevo. Y si no te genera el problema y tu cuerpo lo va tolerando, en un mes quizás puedes subir al otro medio litro y va subiendo. Porque
de que tienes un estado inflamatorio, tienes un estado inflamatorio, ¿ya? Y obviamente algún tipo de intolerancia puede generar eso, porque no está normal tu cuerpo. Tu hígado de algún modo está alterado. Recién hablábamos también de que en los pacientes de Duchenne tienen las transaminasas, que son enzimas del hígado, que se aumenta mucho en la sangre, porque no solo tienen problemas musculares, tienen problemas en el hígado, también problemas en el corazón, en muchos lados. ¿Sí? Entonces hay que irlo mejorando de a poco. Sí, ¿Perdón? Que afecta a todo lo que es músculo. Bueno, los músculos parece ser lo más susceptible, pero tienes otros órganos afectados. Incluso se afecta el cerebro, ¿ya? Entonces, si uno se protege, todo funciona bien. Pero hay que irse sacando la inflamación de a poco, ¿sí? Cuando tienes problemas de tanto tiempo. Hola, buenas noches, Valeria. Disculpe, Doc. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, una Bien. consulta. En ese litro, ¿cuántas hojas agregaba más o menos? 4 o 5 hojitas. 4 o 5 hojitas. Sí, está bien. Sí, está bien, sí. Claro, no, está bien. O sea, No quedaba muy oscuro en realidad, me pareció medio raro, pero tal, el sabor lo tenía del boldo. Sí. No, si mira, se pone oscuro cuando se oxida algo que hay ahí. Si tú le pones una gotita de limón, nunca se va a poner oscuro. ¿Se puede poner? Cambia las sellos. ¿Se le puede poner limón, Juan? Sí, un par de gotitas, ponele y vas a ver que no se va a poner oscuro. ¿Ya? Bien. Ahí está. No, a mí me había quedado clara el agua, media como un marroncito, muy, como si estuviera turbia. Igual y que pensé, siempre lo tomaba así. hecho bien, porque yo primero lo había hervido. ¿Ya? Yo herví primero las hojas. No hay que hervirla, hay que ponerle agua bien caliente, pero no hervirla. ¿No? E incluso es mejor no reusar las hojas, porque la primera infusión tiene lo que sabemos que funciona, no sabemos qué va a salir después. ¿Eh? Claro. A mí el color me ha variado, a veces queda más oscuro, a veces queda más claro, pero siempre con sabor a boldo. Ya. La otra cosa que yo creo que hay que fijarse mucho cómo han secado el boldo. Hay hojas que son más verdes, otras más café. Sí. Cuando las secan al sol, se ponen más café, más oscuras. Ojalá que sean secadas a la sombra. ¿Ya? Así está más intacta toda la composición de la hoja. Bien. Juan Carlos, me preguntaban por privado, en caso de tomar calcio por los huesos, ¿tiene algo que ver con el calcio que ingresa a la célula? No. ¿Se puede tomar? No pasa nada. No pasa nada. Lo que tiene que hacer es cerrar la puerta al calcio en el músculo, nada más. Nada más. Porque el calcio en la sangre igual es alto, entonces no es porque esté alto, y tú no puedes bajar el calcio de la sangre, sino empiezas a tener problemas cardíacos grandes. Bien. Víctor, le damos entrada. ¿Quién más quiere preguntar algo? No sé, por eso, para dejar al Doc ahí. Porque no veo dale la entrada ya. ¿Cómo se llama el kinesiólogo? Me olvidé el nombre. Rodrigo Quitral, estimado. Rodrigo. Es que miren, yo me expreso así de Rodrigo porque, bueno, antes de conocer al Doc, por supuesto, yo uno del apoyo de personas que me costó confiar fue de él. Entonces, conocerlo desde tantos años formó esa relación estrecha. Por eso el cariño en cual me expreso hacia Rodrigo. Para que vayan entendiendo un poco la relación. Porque después, obviamente, como dice el Doc Juan Sáez, cuando lo conocí a él fue como junté un día, creo que fue en su departamento, no sé, fue en un departamento de un amigo y así nos conocimos con don Juan. Pero claro, fue ya en camino. Fue el departamento de un médico de la Teletón que fue compañero de curso mío en el colegio. Y con él ahora estamos escribiendo un case report para publicarlo, que es de niños con Duchenne, que están tomando boldo y que manifiestan una mejoría increíble. Así que y no toman corticoides. No, así el corticoide. Bueno, mis papás, bueno, ahí yo creo, voy a decir parte de la presentación, que mis papás nunca decidieron darme corticoides. Yo creo que fueron una de las grandes cosas o diferencias que marcaron. Así que eso, no sé si comparto pantalla, ¿cómo hago? Para darle audio a Rodrigo. Rodrigo, por ahí. Rodrigo. Yo le doy. ¿Me escuchan?
Rodrigo, te Sí, Buena, Master. Bueno, buenas noches a todos. Primero que nada, saludarlos cariñosamente. Bueno, Víctor me invitó hoy día a participar con ustedes, básicamente para contarles un poco del proceso que habíamos tenido nosotros dos. Bueno, efectivamente cuando Víctor comenzó a trabajar conmigo, en un principio, digamos, ninguno de los dos sabía lo que él tenía. Digamos, había un error de diagnóstico, no tenía diagnóstico en ese momento. 18 años creo que tenía, ¿no? 18 es por ahí. 18, 19 años, claro. Claro. Y en la medida que él llegó, les cuento, llegó por un lumbago, con una ciatalgia supuesta. Y con la evaluación inicial me empecé a dar cuenta que efectivamente era un trastorno distinto y ya la idea fue derivarlo hacia los especialistas, a los neurólogos primero, para determinar qué es lo que estaba pasando. Y bueno, ahí hubo un gran, digamos, vía crucis buscando el diagnóstico. Pasó por muchos diagnósticos iniciales erróneos hasta que finalmente se determinó qué es lo que tenía. Como cuadro general, finalmente después el diagnóstico mucho más certero costó algún tiempo llegar a obtenerlo. Ahora, el problema principal o por qué hubo acercamiento de Víctor conmigo fue porque efectivamente, tal como lo manifestaba Juan Carlos, las expectativas desde el punto de vista del tratamiento para este tipo de trastorno es ninguna. ¿Ya? Generalmente el tratamiento no es tratamiento, desde el punto de vista de la rehabilitación. Pero la verdad es que no hay tratamiento porque nunca se ha querido hacer una labor de búsqueda con respecto a qué es lo que se puede hacer. A uno dentro del área de la rehabilitación te marca mucho en el sentido de, dice, mire, esta persona no puede hacer esto, no puede hacer lo otro, en fin, prácticamente digo, déjelo solo que se vaya secando, por decirlo de alguna manera muy dura. Pero la verdad es que cuando yo conversé con los padres de Víctor, recuerdo un día que nos encontramos en el supermercado, entonces que estaban recién con la noticia de lo que estaba pasando. Entonces yo le dije, mira, ¿sabes qué? Probemos, hagamos algo. Improvisemos, porque no tenemos ninguna... O sea, la opción es no hacer nada. Ya, hagamos algo. Y la verdad es que lo que comenzamos a hacer desde ese día con Víctor fue utilizar un esquema de movilización, digamos, con un esfuerzo submáximo. Lo mantuvimos siempre al límite, jamás lo sacamos hacia arriba para generar un esfuerzo, digamos, de mayor carga, solamente con la intención de recuperar movilidad. Con los años y con la experiencia que se fue adquiriendo, que yo después lo he puesto en práctica con otros pacientes en trastornos similares, no iguales, pero similares, precisamente el patrón fundamental ha sido generar movimiento, porque el error que generalmente ocurre y que yo puedo ver en el espectro completo de cuando se comienza a hacer un tratamiento de rehabilitación o se induce, es precisamente ponerle énfasis al fortalecimiento. El fortalecimiento no sirve en la etapa inicial, no sirve para nada, se lo estropea. Cuando uno logra volver digamos, a generar patrones de movimiento en base a memoria muscular, puede generar, digamos, puede evocarlos y genera mejoras desde el punto de vista de las sensaciones, desde el punto de vista sensitivo muscular. Porque clínicamente os va ocurriendo
de que tanto el músculo que está afectado, las fibras que están afectadas, son las que tienen más dificultades. Existe un grupo de fibras que no están afectadas. Y esas, al parecer, están, por decirlo de alguna forma, congeladas, no reaccionan, se van apagando. Y al hacer un estímulo muy pequeño, que ensayamos de todo tipo, desde los ejercicios hasta la presión directa, y logramos de que mejoraran las sensaciones desde el punto de lo que es el espectro de la vía neural. Y eso fue dando una sensación en Víctor de como ir sacando el movimiento, como sacándolo de este oxidado que tenía. Digamos, las expectativas que tenía yo en un principio eran tan malas como lo que yo había aprendido siempre que eran. No esperaba que hubiese mucho más. En el fondo, lo que yo creía era poder llegar a tener digamos, lograr de que él no se rigidizara tanto por lo joven que estaba, y lograr de que tuviese una calidad de vida mejor desde el punto de vista de no perder rangos articulares y cosas por el estilo. Sin embargo, empezó a tener una respuesta más alentadora de lo que yo mismo había esperado que ocurriera. Ahora, esto es un caso puntual. Puede de que las razones de que eso hayan ocurrido sean propias de Víctor, que sean propias del tipo, digamos, de afección que tiene él de forma específica. Puede que efectivamente, como dice Juan Carlos, en el momento en que también él comenzó a usar Voldo, también empezó a mejorar, digamos, digamos, a afianzarse esta mejora. Pero en concreto hay un grupo de eventos que lograron que él fuese avanzando más allá de lo que uno pudiese pensar de que lo pudiese lograr. Y bueno, y lo fuimos notando en las cosas habituales, porque como Víctor prácticamente vivió en mi consulta por más de 8 años, en un principio había que llevarlo. Después comenzó a irse solo con apoyo, con bastón. Después logró llegar desde su casa caminando. Son casi 1 kilómetro. Disculpa, Rodrigo, te Claro. interrumpo. En muchas de esas oportunidades él se cayó. Ah, sí. Y al caerse se quedaba como una tortuga, era imposible levantarse. Qué recuerdo. Y no podía subir hacia un escalón de un microbús, cosas por el estilo. No se podía poner los calcetines. En la consulta, digamos, él se subía arriba de la camilla cuando estábamos haciendo algunas actividades, y cuando se quería irse adelante se iba y caía de bruces al piso, pues yo le tenía puesto las colchonetas y todas esas cosas. Pero fue un trabajo constante. Víctor trabajaba todos los días conmigo, haciendo esta rutina, que era una rutina, como digo, de movilización, utilizando todas las posibilidades de movilización que tuviese en el cuerpo, sin patrones de refuerzo muscular ni de fuerza, solamente movilización. Usamos a lo más, en algún momento, algunos apoyos con elástico, y digamos algunos balanceos con unas pequeñas pesitas para generar una inercia. Pero en general lo que fue el trabajo sistemático de mantenerlo en movimiento, de que no perdiera nunca la calidad ni la sensación del movimiento. Yo tengo mucha sensación de que efectivamente, como lo dice Juan Carlos, que el efecto del Voldo tiene una trascendencia enorme, y es algo que hay que aprovechar, porque efectivamente es una alternativa que no existía
Y efectivamente, como ya lo habíamos conversado alguna vez antes, todos estos trastornos mantienen este efecto inflamatorio, digamos, metido en el fondo de su esencia, que pareciera que es lo que causa el trastorno inicial. Y que por lo menos en base al uso del boldo se puede lograr una mejora mucho desde este digamos, factor que está generando trastorno de forma constante. Entonces, al bloquearlo, uno le da la oportunidad al organismo de hacer muchas cosas para repararse, para poder mejorar, para poder moverse y obtener resultados que van a ser absolutamente variados dependiendo del momento y de la enfermedad y del alcance que tenga con algunas de ellas. Sin embargo, desde mi punto de vista, lo que yo he podido encontrar efectivamente, y que como digo, lo he practicado en otros pacientes, que han estado con trastornos similares, trastornos de marcha, con trastornos todos, digamos, pero del mismo origen, digamos, del mismo tipo, no del mismo origen, del mismo tipo, que al generar esta dinámica de movilidad y de control motor de manera constante y poniéndose metas muy pequeñas, han logrado avances. Han logrado avances. Una consulta. Dime. A esos pacientes le han hecho genotipificación porque Víctor tiene Miyoshi, ¿ya? Y ese diagnóstico de genotipificación, él me envió el certificado que le hizo Raúl Escobar en Santiago, le mandó la muestra al extranjero, y él tiene una distrofia muscular de cintura que se llama Miyoshi, ¿ya? Sí. En el caso de los pacientes que tú dices que responden, ¿tienen genotipificación? Sí, la gran mayoría de ellos, de estos pacientes que yo, digamos, recogí, son los del mismo grupo que se juntaba. ¿Ah? ¿De No, cuando fuimos a la Teletón. Ok. Claro. En Santiago. Claro. Y son los que atendía Bevilacqua, ¿ya? Bevilacqua es antifinolopatía, ya. Okay. Claro. Y entonces, yo, de esa gente que se me acercó en ese tiempo, que se me acercaron como 4 o 5 personas. De esas 3 siguieron trabajando conmigo, 2 los revisé, los vi, y la verdad es que no tenía mucha posibilidad porque había también un problema desde el punto de vista de la manera en que se estaba enfrentando la enfermedad, porque no había mucha disposición a hacer ningún cambio. Entonces, si no podían, digamos, poner ellos esa voluntad, era imposible, porque ellos estaban buscando una fórmula mágica que transformara las cosas, pero por vía de un tercero, y eso no se puede lograr si es que no hay voluntad del que está en el proceso. Y digamos, estos otros pacientes han tenido una buena respuesta dentro de los niveles que es posible esperar también. O sea, han mejorado su capacidad de marcha y la autonomía de marcha, han mejorado un poco digamos, el equilibrio y han logrado mejorar el no caerse, el disminuir las caídas. Boldo, ¿Ah? Sí. Sí, porque fíjate que yo después de que lo empecé a ver, también les empecé a recomendar, tal como tú lo decías, que empezaran a usarlo. Ya. Porque en el fondo... ¿Y la dosificación es la que usó Víctor más o menos, no? Claro. Ya, porque es importante que tenga que ser esa dosificación, no menos, sino un poquito de... No, claro, sí, la recordaba perfectamente. Ya, porque perfecto. En el fondo, para tratar de lograr, efectivamente, si se da la circunstancia y efectivamente prende y empieza a haber un cambio, bienvenido sea. Sí. ¿Ya? Pero como les digo, de todas maneras, desde mi punto de vista, la conservación de la actividad móvil, digamos, y de no entregarse a la rigidez es básica, porque yo tengo la certeza, digamos, desde el punto de vista mío profesional, que
que si en el caso de Víctor no hubiese mantenido un sistema de trabajo físico, no habría logrado despegar tanto desde lo que logró, ¿ya? Porque, digamos, el sistema muscular igual está dañado, dañado por desuso, ¿ya? Pero se regenera, ¿eh? ¿Ah? El músculo se regenera muy rápido, igual que el hígado. El músculo Sí, tiene se una regenera, capacidad de regeneración tremenda. se regenera, pero si tú no lo estimulas, no se regenera. Si No. Lo que pasa es que si tú no paras la inflamación, no va a haber regeneración. Tienes No, que sí, yo parar sé la que sí. inflamación, que es Yo lo sé que que mostré no. día a día. Mire, Sí. si tienen ánimo, les puedo mostrar una película de estos niños que tienen Duchenne y cómo hacen gimnasia y nunca cayeron a la silla de ruedas, ¿ya? Veámoslo. A ver si lo puedo activar. Ahí está. Espera. Oh, perdón. Tengo que partir de nuevo. Ya, aquí voy a partir de nuevo. Entonces, ¿ustedes ven o no? ¿Ven un niño en la No, pantalla? ¿No lo ven? No. Ah, se ve solamente La carpeta. las carpetas. qué raro. Entonces, ¿y ahí? Tampoco. No. No. Qué raro. Pero quizás, Doc, se lo podría compartir después a Gonzalo y quizás ahí después lo vemos. Queda como grabado. Pero ¿por qué no? ¿Tengo la posibilidad de compartir la pantalla o no? Sí. Sí, ¿Gonzalo? Sí. Yo veo hasta el directorio que tenés, pero no la reproducción. Ya. A veces depende de la conectividad. A ver si que lo puedo abrir ahí. Yo no he tenido buenas experiencias con la parte audiovisual compartida. Ya. Ahí no lo ven entonces, ya. Qué pena. No, aparte, claro. Juan Carlos, Ya, ok. Lo lamento. te transcribo una pregunta que me hacen con el tema de la reducción del azúcar. ¿Los edulcorantes sustituyen o son también un problema? Los edulcorantes depende de qué edulcorante, porque hay muchos edulcorantes que engañan al páncreas, ¿ya? Y liberan más insulina, y la insulina es muy tóxica, es más tóxica que la glucosa. Así que hay que tener cuidado con los edulcorantes, ¿eh? Los edulcorantes hay que usarlos en la dosis que se recomienda, y en este momento no sé el nombre de los que no engañan al páncreas, pero hay algunos que son mejores que otros. Bien. Ojalá no usarlo. Ojalá no usarlo. Yo no uso edulcorante ni uso azúcar. Exacto. Bien, acá me preguntan Splenda y Stevia. Al menos son los edulcorantes que Sí, la stevia creo que es buena, la otra no sé. La stevia me parece mucho que es buena. Bien. Pero hay gente que, yo me acuerdo, mi padre le echaba así como 8 gotas y no, si hay que echarle como 2 gotas a la taza o 3 máximo. Bien. Qué bueno saberlo porque en esto de dejar el azúcar, sustituir por el edulcorante, yo, por ejemplo, lo pensaba como, bueno, es el camino correcto. Y ahora, a partir de la pregunta que hacía Henry, está bueno saber que también los edulcorantes pueden generar problemas. Sí, los edulcorantes, sobre todo si se exceden, puede generar problemas graves. Bien. Malo. No hay más preguntas. No, quería compartir eso nomás, el Power breve, como para unir las dos partes, lo que es el Kine con el Voldo, si les permite. Todo tuyo, Víctor. ¿Se puede? No hay problema, Rodrigo, tenés tiempo, ¿cierto? ¿Está ahí? Yo sí, estoy aquí. ¿Sí? Bueno, perfecto. Ya, bueno, ¿cómo se amplió esto en sí? ¿El Power igual normal? Abajito ponen la pantalla. Ah, normal. Ahí está, ¿no? Ponen la Por pantalla esta completa. plataforma, ¿se ve, cierto? Sí. Perfecto. Bueno, ya varios me ubican. Un gusto primero. Gracias, Gonzalo, por este enlace, por ser este puente con mucha gente y que, bueno, como dice la parte que decía el Doc y dice Mikine, que se puede llevar a buen término o un buen caminar
cuando de verdad existe el término que utilizaste bien, Rodrigo, el tema de la voluntad. Si yo no hubiese querido consumir boldo, tampoco me hubiese ayudado, como tampoco hubiese querido hacer terapia. Y ya hay como una anécdota que voy a contar un poquito más adelante. ¿Ok? Y ahí está una frase que me dijo una persona muy importante, que dice: vivo mi día como el partido más difícil que he jugado. ¿Ok? No fútbol, yo nunca jugué fútbol, jugué voleibol, así que por si acaso la diferencia. Vale. Bueno, como bien decía ahí, para que me conozcan un poco, todo comenzó cuando yo ingresé a la universidad, alrededor de los 18 años. Un día practicando voleibol por la universidad, me caí en un ejercicio del cual, no sé si ustedes han tenido esa sensación de querer dar la orden al cuerpo y el cuerpo no reacciona. Entonces, por eso denomino aire vida universitaria, familiar, deportiva, porque esta caída fue, poder decir, el obstáculo que comenzó todo. Como bien decía Rodrigo, aquí Rodrigo es sumar a las palabras de Rodrigo. A los 18 o 19 años yo lo conocí a él, estuve internado, como esta foto que sale aquí, esta era en la pieza que estuve internado una semana, uno de los primeros diagnósticos que me dieron, que no se sabía que era distrofia. Ok, ahí estoy en otra foto, ahí, en esa cama vacía estaba yo. Contarle un poco antes de que me ocurriera esto, yo practicaba descenso en bicicleta. Ya no sé si muchos conocen este deporte, es un deporte que el ciclismo lo conozco de los 5 años y es parte de mi vida. O sea, yo no sé, yo no me veo, por ejemplo, estando más grande o siendo profesional sin una bici al lado. Como hobby, como pasatiempo, como lo que sea, ¿ok? Y durante todo este periodo fue lo que denomino que me pasó el tema de la distrofia, ¿ok? Posteriormente, ya una vez teniendo el diagnóstico y en espera también de los exámenes genéticos, en ese entonces, yo creo haber tenido 19, 20 años, es donde, como bien decía Rodrigo, lo conocí. Ya, ahí los pongo a este caballero. Tenía alrededor de entre, ¿cómo se le digo?, 18, 19 años, y con el camino que él inicié, de haber llegado hasta los 26 años más o menos, Rodrigo, llegamos haciendo terapia juntos 26, 27 años. Este es un power antiguo, así que si me faltan datos, se los puedo ir actualizando, ¿ok? Aquí puedo ver, como dice, conocí a mi kinesiólogo, yo no tenía confianza, ni respeto, ni responsabilidad con mi cuerpo, por ende me costó generar esa voluntad con Rodrigo. Y saben que les voy a comentar una anécdota que no se la comentó muchas personas, que como yo generé esta confianza con Rodrigo, ¿ya? Para que se vuelva a reír Rodrigo. En ese entonces, como bien decía Rodrigo, a mí me traían a la consulta, y en unas tantas veces yo dejé de ir, ¿ok? Pero dejé de ir porque mi papá me contrataba un servicio de taxi colectivo. Me venía a buscar a mi casa y yo me iba hacia él. El tema es que yo le pagaba al taxista, me quedaba en la casa y no iba a la terapia. Fue en ese entonces que pasó un tiempo y Rodrigo me acusó frente a mis papás. Ya, o no sé cómo se dice en Uruguay, Gonzalo anda traduciendo, no sé cómo termina. Me retó, me acusó contra mis papás, y ahí... ¿Cómo? Acá se dice te prendió fuego. Ya, eso, me prendió fuego con mis papás, y ahí yo dije, pero ¿a qué le interesa a él si es que yo no voy? No, y ahí entendí lo que él quería de verdad, como bien mencionaba él, el trabajo que queríamos hacer. Posteriormente a eso, Rodrigo empezó a enseñar lo que fue sobre el conocimiento de la enfermedad, del cuerpo humano, y aprendí algo muy importante que trato de transmitir muy respetuosamente y humildemente a muchas personas que me contactan, y una de esas fue Gonzalo, el tema del cambio de actitud, mi ánimo, superación mental y psicológica. Aquí es donde parece que había una fisióloga también, o algo así como fue Gonzalo. ¿Hay una profesional colega de Rodrigo también? Hay un profesor de educación física, amigo mío, que está escuchando. Y también, también los profesionales de psicología y psiquiatría, que te corresponde a ti. ¿Ok? Y eso me ayudó un montón también a aceptar que yo tengo que recibir ayuda y apoyo de otras personas, que no sea mi familia ni amigos. Y ahí todo fue por un chorro para arriba. Aquí estoy, por ejemplo, con Adolfo Almarza, fue también una persona que me ayudó mucho a cambiar. Yo estaba aquí con un bastón de trekking, se fijan ahí en un bastón que yo tenía. Aquí hay un video, no sé si se ve o no. Sí, se ve, se ve. ¿Se escucha? No, pero se ve. ¿No se escucha? Ya. Ahí, bueno, trato de traducir. Yo estaba en un avance ya con Rodrigo, y él me hacía este ejercicio, y que hoy en día, claro, no me cuesta, pero en ese entonces tenía un patrón del tema de la distrofia que era
ya avanzado. Y ahí Rodrigo ya me ayudó un montón siempre. Escucha, espero que se escuche el audio, pero es algo muy rico recordar esto. No sé, haber sido 22 años, Rodrigo, 23 años, más o menos. Y bueno, eso, parte de este periodo con Rodrigo. Aquí otro ejercicio, otro video que yo me grababa hace a escondida, Rodrigo, para creerme, porque era como, me decían todos y yo no me creía. Entonces, disculpe ahí que me arregle el short, todo el tema. Y ahí hacía el ejercicio, fijan como siempre me ha costado un lado. Pero es un pequeño vídeo donde yo me esforzaba en superarme cada día, y justo creo que en ese año fue donde conocí el tema del boldo. Ya voy a adelantar un poco el vídeo, no se adelanta. Ahí me descanso, lo vuelvo a hacer, y ahí me cuesta un montón volver. En este entonces conocí el boldo, ya fue un año en que complicado porque cuando me dijeron el tema del boldo, yo como decía el doc, llegó esta colega, mi mamá, a decirle el tema de que, oye, ¿sabéis qué? Escuché creo que era el jefe o el científico a cargo de Jesús, creo que usted tenía ese rango, doc. ¿Sabes que podrías darle boldo a tu hijo? Le dice esta amiga a mi mamá. Y yo no quería consumir el boldo, porque lo encontraba, primero, malo, y segundo, por lo que yo había visto en internet, no me agradaba para nada. O sea, como típico joven de que le cree todo a internet, ¿ya? Y fue un error. Esa vez hablé con mi familia, aquí está parte de mi familia, aquí está mi hermano, mi papá, mi mamá, y falta mi hermana, y estos son otros amigos. Y empezó un cambio cuando empecé a consumir el boldo, que lo vamos a mencionar más adelante, que duró entre 6 meses a 12 meses, más o menos, ¿ok? Yo al principio no me daba cuenta, pero quienes se daban cuenta era mi entorno. Comencé a realizar recorridos distintos con mi bastón de trekking, jamás quise usar un bastón ortopédico ni tampoco la silla de ruedas, creo que fue un tema de orgullo. Y empecé a realizar caminatas más seguido. Como bien decía el Rodrigo, comencé esta fase de que primero me iban a dejar, luego me acompañaban a pie y posteriormente logré irme solo este kilómetro, ¿ya? Y el cuarto avance fue irme y devolverme solo, que eran 2 kilómetros más la sesión kinésica. Entonces fue una experiencia bastante enriquecedora porque yo ya no me cansaba ese kilómetro, ni tampoco los 2 kilómetros. Yo ya estaba consumiendo boldo. Y me costó asociarlo, o sea, porque era el que yo consumía, pero no le daba la importancia del peso que tenía el boldo en ese entonces. Ya yo solamente pensaba en este cambio de actitud de que era, ya tienes que superarte, tienes que darle, tu familia dice que lo hagas por ti, y muchos otros factores. Aquí hay 2 videos que me hacen emocionarme mucho porque fue cuando ya me sentía mucho mejor, tenía muchos avances, y este caballero que está aquí, don Rodrigo Quitral, ya me dice, prueba subirte una bici. Y es un video privado familiar que lo ven aquí. No se escucha, ¿cierto? No. No, escucha. Bueno, aquí fue la primera vez que me vuelvo a subir una bici desde los que yo tenía 18 años hasta los 24 o 25, recién me volví a subir una bici. Habían pasado muchos años. Entonces para mí fue una emoción enorme. Mi mamá ahí sale celebrándome, mi papá grita atrás en el video. Aquí está la continuación. Y un video que me llega siempre porque es como haber alcanzado la corona en ese entonces, haber alcanzado el podium. Y ahí entendí que el boldo estaba haciendo algo muy importante. Me costó aplicarlo, me costó entenderlo también. Ahí está mi hermano, leseando como siempre, pero siempre ahí está diciendo que me daba como si ese ánimo, barra, ¿ya? Y no, genial, o sea, compartir esto es un video familiar que me da muchas ganas. Mi papá, mi hermana es la que está grabando, y ahí voy a notar un poco como yo tenía la marcha, si se fijan. La compensación que tenía en cuanto a cintura pélvica y la estabilidad. Bueno, Rodrigo, ¿te acordás? Sí, sí. Entonces ahí mi mamá dice, este video se va a hacer viral y se va a hacer subido a Facebook. Bueno,
Y aquí es preguntar un poco de información de lo que les decía. Pude conocer al final no sé si llamarlo creador Doc, o al descubridor del tema de la boldina, al Doc, al Juan, no, Juan Carlos Sáez. Aquí coloco la posología para que quede bien grabado. Ya entre todo a 3 litros de agua hervida, sin las hojas, ojo ahí la diferencia, agregaba entre 3 a 4 hojas, ¿ok? Siempre fui una persona que le ha gustado tomar mucha agua, entonces quiero hacer bien un hincapié ahí, en donde que aquella persona que no le guste tomar agua, como bien dice el Doc, parta de a poquito. No puedes tomar mucha agua si no estás acostumbrado. Es cosa de adaptación de tu cuerpo. De hecho, uno de los problemas o sea, el único problema que me generó una vez, el tema que una persona, una madre, tenía su bebé creo que era de 2 años, 3 años, en que me dijo que cómo le podía dar ella 2 a 3 litros de agua a su bebé. O sea, hay que tener un poco de criterio en entender que esto es una experiencia de una persona de la cual yo en ese entonces tenía 24 o 25 años. ¿Okay? Entonces, por eso hay que escuchar bien lo que dice el doc o las recomendaciones que él pueda dar. ¿Ya? Bueno, como mencionaba anteriormente, entre 8 a 12 meses fue las mejorías que yo tenía con el boldo, y en ese entonces ya mi mentalidad, sumando kinesiología, psicólogos, psiquiatra, amigos, familia y el boldo, pude lograr cosas que jamás pensé. Aquí fue la primera vez que volví a subir un cerro en bicicleta. No es muy lejos el cerro, ahora para mí no es muy lejos, que son como 3 kilómetros en ascensión. Pude titularme, un día fue muy, muy hermoso. Y bueno, ahí son parte de los chiquillos que yo pedaleo. Tenemos un team que pedaleando. También logré algo que jamás pensé, que fue volver a competir en ciclismo. Ya, para poder volver a competir en ciclismo, no sé si alguien tiene experiencia, los que están aquí puedan comentar en el chat, que no llegas y compites de un día para otro. Tuve que prepararme, tuve que alimentarme de mejor manera, asistir muchas más horas al kine para poder elongar mejor ejercicio específico. Tenía siempre mi agüita de vuelta al lado, y fueron como 2 meses, Rodrigo, todavía estaba la cara en ese tiempo, Sí. contigo, 2 meses de preparación, y el día que llegó obviamente estaba muy nervioso. De los 4 o 5 que competimos en mi categoría, porque he competido en mountain bike, la parte que es cross country, en bicicleta mountain bike, que es más pesada que una de ruta, salí último. Pero a la siguiente competencia que competí, éramos 10, 8 se bajaron y salí primero. Entonces, eh, no sé, hice muchas cosas que hasta hoy en día he sido agradecido de todo lo que me ha sucedido, y de que de una manera u otra intento compartirlo lo más respetuosamente posible y sincera. Ya, y como, bueno, puse eso ahí, ahora estoy en una nueva carrera, me lancé de nuevo a estudiar ingeniería y una mención en prevención de riesgos, y eso ha sido bastante resumido, la suma de estas dos grandes pilares que tiene mi vida con respecto al tema de la distrofia, que es la kinesiología y el tema del Boulder. Así que hay un video también de caminatas que he hecho con un mejor amigo. Pucha, me gustaría que se escuchase, pero quizás te puedo mandar el video, si es que lo encuentro, Gonzalo. Bueno. Ahí un saludo. Esto es un cerro que está como a 6 kilómetros de donde vivo. Y se fija ahí que estaba más delgadito, ahora estoy más gordito por cuarentena, así que la diferencia. Rodrigo, no me retes, porfa. pero eso. Todo eso subí, o sea, desde esas 2 torres de abajo, más o menos, donde vivo, hay un mensaje, me hubiese gustado que se escuchase. Espera, anterior. Ese también otro. Eso es, el Rodrigo lo voy a ubicar a los que viven aquí en la quinta región en Chile. Hay 2 torres que dividen una provincia, lo que es Quilpué con Concón, ya que son alrededor de casi 8 kilómetros. Y me demoré en subir, creo que fue 4 horas, 5 horas en subir, pero lo logré. O sea, se fija en la distancia, lo que es la altura, y bueno, desde ahí que no he parado de seguir superándome. Claro que en cuarentena, ahora hablando hoy en día, estoy más flojo por la cuarentena, pero sin dejar de hacer ejercicio, ¿ya?
Y bueno, como dice, por cada rutina nueva o ejercicios, complementaba mi ingesta de alimentos con una cantidad extra de difusión de boldo. Si me cansaba, me faltaba agua, me hacía más boldo así día a día. Ahí está Diego, mis mejores amigos. Y no, ese fue un día memorable, o sea, ese día no fue increíble. Así que ahí escucha el audio algún día. ¿Se fijan? Ahí Oye, estaba Víctor, yo. una pregunta. ¿Sí? Escucho. Cuando tú a los 19 años dices estabas jugando voleibol, A los 18, ¿cuánto tiempo jugaste voleibol antes de tener los primeros síntomas? Mire, si es que cuenta desde antes de que yo nací, creo que empecé como a los 7, porque mi mamá jugaba voleibol conmigo estando embarazada. Ya, pero ¿cuándo jugabas ya que pegándole con los brazos y golpeándote los brazos? Porque, de los 8 años, creo. 8 años. Ya. 8 años. Sí, que muchos pacientes, de lo que yo he escuchado, se les inician los síntomas cuando tienen algún tipo de lesión crónica muscular, ¿ya? Porque la mutación la llevan, ¿te fijas? Pero no se les manifiesta hasta que tienen un estado inflamatorio. Y a ti te podría volver si tienes un daño, si te pones muy confiado y te golpeas y tienes ya, un daño para allá muscular. iba a llegar. Para allá iba a llegar, Doc. Hay porque el punto está de que la regeneración muscular, te fijas que yo mostré los datos al principio, si tienes la mutación, tu músculo en vez de generar solamente músculo, va a generar grasa. Y eso puede seguir alterándote. Entonces es bueno que si tienes alguna lesión, vuelva a tomar boldo. Para allá voy, Doc. Hay algunas anécdotas que han pasado este PowerPoint ya, y aquí está permitido reírse, no se preocupen. Que el Doc no sabe, ya que, por ejemplo, yo he tenido varios accidentes luego posterior a este vídeo, a este PowerPoint. Ya, por ejemplo, practicando ciclismo, que lo hacía a nivel de ruta a cerro, me caí un día de lluvia y resultó al día siguiente que tenía una fisura costal, frontal y torácica espalda. Me caían no pedaleando muy rápido, tampoco muy lento, yo iba sprinteando en calle y por neumáticos no son para cemento con agua, son para tierra. Me caí y me arrastré como por 6 metros. Me recuerdo que llegué a casa, o sea, seguí entrenando, pero ya el dolor en mis manos me era mucho. Y también en mi pecho me dolía, me empezó a costar respirar. Y me dejé estar, entre comillas, esa noche no pude respirar y me tuve que ir a la clínica. Y ahí supe que tenía una fisura costal. El tiempo de recuperación de esa fisura fue alrededor de un mes. Pero aún así no dejé de andar en bici, ni tampoco se me disminuyó la musculatura. Al contrario, como bien dice el Doc, seguía tomando mi agua de boldo y a la sensación de que mi cuerpo estaba bien, me subí de nuevo a la bici. ¿Ya? Otra... ¿Ah? No, déjame, antes que se me vaya, con respecto a lo que decía Juan Carlos, yo tuve 3 años seguidos, rotura de ligamento cruzado, menisco al año siguiente y después me fracturé peroné, 3 años seguidos fueron. Y ahí, ese es el punto de partida de mi sensación de falta de fuerza. O sea, nunca más me pude recuperar de esa, sobre todo la primera lesión, que fue el ligamento cruzado. Claro que cada una de esas lesiones requirió de regeneración. Entonces, cuanto más lesiones le metes, más lento la recuperación y después ya está lenta la recuperación que quedas débil. Entonces ahí tienes los síntomas. Ese es el punto de partida. Y ahí yo estoy hablando de los 26 años tenía. Claro. Y eso, yo he investigado eso porque lo he consultado a varios pacientes y siempre ha habido un episodio que puede ser traumático o también incluso han habido resfríos muy fuertes, influencias, ¿ya? Los virus producen atrofias musculares y después de esas atrofias musculares tú tienes que recuperarte, ¿ya? Entonces, cualquier estado inflamatorio puede ser causa de que se desencadene la enfermedad que estaba silenciosamente guardada y escondida, ¿ya? Una inflamación se suma a otra y genera una situación peor. Son aditivas. Así que eso, y bueno, y ese sufrí otro accidente también en bicicleta para variar, y que no me han hecho, como o sea, qué extraño no poder coincidir en esa sensación, Doc, en que no me he sentido mal. O sea, no he sentido que he disminuido. Estupendo, dice que está muy fuerte, ¿no? Sí, está bien. Vas a resistir muchos golpes. Sos prevencionista, hay algo que no está funcionando bien ahí. Bueno, y lo último,
últimos logros antes de todo este periodo, que el tema de pandemia y todo, fue llegar a ese tranque, que son alrededor de unos 40 kilómetros, 42 kilómetros en bici, entre cerros, que eso yo no lo he hecho nunca, sino que fue una travesía de casi un día, y el que está ahí soy yo, así que antes estaba más flaquito. Otro fue también tirarme en estas tirolesas, que en México no permite que las personas con algún grado de discapacidad no se suban, y yo ya estaba bien, y lo pude disfrutar. Y bueno, ahí parte del trabajo que desempeñó. Así que eso, ¿cómo se dejó de compartir? Dejar de compartir. Abajo. Y que es un poco de experiencia, gente, que es posible de mi parte, yo feliz de ver este puente que hizo Gonzalo, feliz de que el doc pueda dar su tiempo, porque sé que también, igual que Rodrigo, son personas muy ocupadas, por los que conozco, hablo por ellos dos porque lo ubico un poco más, y también agradecerte a ti, Rodrigo, por todo lo que hay hecho. O sea, de verdad que no pasan nada de rápido 8 años, así que eso, y también dejarles saber a todos los que están aquí presentes y que en mis redes sociales me pregunten lo que sea, mientras pueda responder lo voy a hacer, como así fue Gonzalo, y pueden hacer también todos ustedes, así que eso. Bien. Juan Carlos, solamente ahora viendo los mensajes, quedó una pregunta pendiente de una mamá que tiene los niños, de cómo controlar el tema hepático en niños. El problema hepático en niños sería muy raro que tenga además un problema hepático, pero hasta ahora, como les comentaba, si es niño y tiene problemas musculares, lo más probable es que sea una enfermedad que no es una distrofia de cintura, ¿eh? Es una enfermedad más grave, que son la de Duchenne o Becker, ¿eh? Y si es así, hasta ahora, toda la gente que le ha dado a los niños no han tenido problemas hepáticos, ¿eh? No han tenido problema hepático con el boldo. El boldo, al contrario, les mejora el perfil hepático. Bien. Bien. Estimados. Romina parece que quería hablar algo. No sé. Es justamente ella la que hizo la pregunta. A ver si le puedo dar el audio. Sí, yo... Ahí, hola. Sí, hola, perdón. Hola, sí, mi consulta era porque... ¿Cómo sabemos? No, pero ahora ya lo dijo. ¿Cómo sabemos si le está afectando el hígado el boldo? Porque viste que siempre le van a dar las transaminasas altas. Empezar a hacerle análisis a ver si bajaron, ¿sería una manera? Sí, eso es. Bueno, mira, yo les contaba que este niño Francisco de Antofagasta tenía las transaminasas muy altas, ¿ya? Y él tiene Duchenne. Y esa era la película que les quería mostrar, que no me funcionó. El niño hoy día hace gimnasia en máquinas, ¿ya? Sin ningún cuidado particular del tipo de ejercicio, siempre haciendo más esfuerzo, y las transaminasas le bajaron muchísimo en 2 años, están casi normales. ¿Ya? Entonces, no hay que preocuparse si están altas, porque no es que tenga una falla hepática grave, sino que es una falla hepática a consecuencia de la misma mutación que tiene. Y si lo mejora con el boldo, sus parámetros hepáticos se mejoran todos. De hecho, como les decía, estamos escribiendo una publicación que se llama Case Report, que lo escribe un médico. Yo no soy médico, soy científico, y los médicos que lo están viendo entonces este niño ya tienen todos los exámenes de cómo estaba antes, y los nuevos exámenes como está ahora, también tienen el estudio kinesiológico, y el niño está perfectamente bien. Él sube las escalas sin dolor, antes no podía subir escalas, no podía, si estaba de rodillas no podía ponerse de pie, ahora se pone de pie. En estas trotadoras, las máquinas, él trota 15 minutos, no hay problema. Y un niño de 12 años. Bien. Adrián. A los 9:30 pastor. ¿Cómo andan? ¿Todo bien, Gonzalo? Yo tengo 3 preguntas. Una es para Juan Carlos, ¿sí? ¿En qué tiempo, después que empezara a tomar el boldo, podés empezar a hacer ejercicio? Porque ¿en qué momento se te desinflama después que vos empezás a tomar el boldo? Mira, yo creo que ahí tiene la respuesta con Gonzalo. Gonzalo empezó a tomar boldo y a las 2 semanas se sentía mejor, ¿no? Y, sí. Eso ha sido el comentario de mucha gente, de muchos lados, ¿ya? De Estados Unidos, de México, Colombia, Argentina, en Chile. Empiezan a tomar boldo y a las pocas semanas se sienten mucho mejor. Entonces va a es por sensaciones. Obviamente, ¿perdón? Es por sensaciones.
Bueno, sensaciones que ya puedes hacer cosas que no podías hacer antes, ya no te caes, cosas así, ¿te fijas? Entonces, ese ha sido el reporte de muchos. Y ya estando en esa situación, un par de semanas con Moldo, ahí empieza a hacer gimnasia suave, ¿ya? No una gimnasia exigente. ¿Ya? Y de ahí va fortaleciendo, fortaleciendo, y va a llegar a la situación de Víctor, que hoy día si se cae y se destruye algo, no se da cuenta, porque tiene músculos fuertes ahora, ¿ya? Pero si no se hubiese ejercitado, hubiese tenido los músculos débiles, y cualquier daño lo iba a sentir, porque pierdes masa muscular en cada daño que te produce por un accidente. Y para Rodrigo, si el tema es de solo movilidad de cadera, flexibilidad o movilidad general del cuerpo, de lo que dice Cook, de que en algunos lugares hay que hacer movilidad y otros lugares hay que hacer estabilidad, ¿cómo lo trabajaron? Mira, las metas se plantearon de la siguiente manera. Lo que se perseguía básicamente era actividad funcional, o sea, actividades normales de la vida diaria. Levantar una taza, ¿te acordáis? Disculpe que interrumpa. Levantar una taza, vestirme solo. Claro, o sea, tenían que ver con ese tipo de cosas. O sea, nosotros cuando hicimos movimientos que implicaban, como les decía, actividades de carácter submáximo, lo que simulábamos era actividades corrientes, como ponerse los pantalones, como intentar levantar un pie o una pierna para abrocharse un zapato, o ubicar un pie para abrocharse un zapato, tratar de recoger algo, cosas muy simples. Girar la posición de la cintura digamos, con la rigidez de espalda que lo mantenía en un plano muy, muy, muy rígido, era buscar, ubicar cosas de un lado hacia el otro, como que estuviese ordenando cosas en su pieza, ropas, por el estilo, y después, cuando iba logrando un grado de flexibilización, utilizar esa movilidad ya como movimiento libre, pero siempre con un grado de intención, o sea, que la actividad buscara hacer algo, buscara solucionar un problema, porque de alguna manera eso va quedando dentro de su patrón de movimiento normal, ya va asociado a sus actividades. Más que una dinámica de ejercicios más cercanos a los gimnásticos, ¿ya? Era ponerlo en un plano de reconstituir su vida en movilidad cotidiana. Rodrigo, Eso es lo que... Dime. Te puedo hacer un comentario que he tenido dudas mucho tiempo. Tú sabes bien de que los músculos tienen plasticidad. Tú sabes que una persona que levanta pesas tiene músculos lentos, ¿ya? Una persona que hace karate tiene músculos rápidos. ¿A qué voy con esto? Los músculos más susceptibles son los músculos rápidos. Entonces, a lo que voy es que si uno pudiera hacer un ejercicio, una persona que esté más afectada, un ejercicio que sea sostener algo, como dices tú, que tenga un pequeño peso, sostenerlo y volver a hacerlo, que está generando músculos lentos, y esos son músculos más resistentes. Nosotros ya determinamos a nivel experimental que los primeros músculos que se destruyen en los modelos experimentales de Duchenne y los modelos experimentales de disfenolopatía son las fibras rápidas. Esas son las más susceptibles a morir. Y las fibras lentas son resistentes. Entonces, te fijas, una persona que está en sobrepeso tiene más fibras lentas. Y uno dice, ¿cómo esta persona no se enferma con todo ese peso que lleva encima? Bueno, tiene fibras muy resistentes. ¿Ya? Pero si tuviera fibras rápidas, se enfermaría. Y eso es la plasticidad muscular que se llama, ¿ya? Que tú puedes cambiar de músculo lento a músculo rápido dependiendo del tipo de ejercicio que realizas. Entonces, si uno entrenamiento se entrena con un movimiento de pesas suaves, vas a generar músculos mucho más resistentes al daño que te produce la mutación. Ya, y yo tengo una pregunta más. Por ejemplo, en el fútbol se usa utilizar el agua fría para recuperar después de los partidos. ¿Es conveniente después de una sesión de entrenamiento para este tipo de problema
que se podría usar el agua fría o no tiene ningún significado, no tiene ninguna importancia? No sé. No sé, honestamente no sé. Porque, por Mira, ejemplo, cuando haces algún deporte, se te inflama las fibras también. Sí, mira, Y sí, lo sí. ¿puedo hacen con responder agua fría, la recuperación la hacen con agua fría. de mi O- experiencia? Mira, las primeras competencias que tuve, y aquí que me corrija el Rodrigo si fue así o no, pero yo recuerdo que las primeras competencias que hice, ¿cómo es tu nombre? Disculpa, Adrián, Adrián, ¿cierto? Perdona, Adrián. bueno, es que no encontraba dónde. Eh, hubieron muchos factores. Con practicar esta competencia en ciclismo, tenía que pedalear durante casi 45 minutos, ¿ok? Y aparte ese día hacía calor, eran correros de las 10, 11 de la mañana, hora chilena. Y recuerdo que a mí me hacía muy bien y me ayudaba un montón estas compresas frías, ¿ya? Que trataba de ubicarla en los gastronemios, los gemelos, perdón, en las pantorrillas que dicen, en los muslos y en los paravertebrales. Eso me ayudaba un montón. Y siempre era primero, terminaba de competir, elongaba y me aplicaba ese frío. Ese era el orden que hacía. Y posteriormente, al día siguiente, iba donde la consulta a este caballero a quitar las contracturas. Pero aparte de eso, no recuerdo haber hecho otra cosa o que me haya afectado otra cosa así. No. Pero el frío a mí me ayudaba un montón, el frío me ayudaba un montón en las piernas. y lo último es, por ejemplo, para mejorar la movilidad y todo eso, por ejemplo, usaban materiales del foam roller, banda, lo que fuera para mejorar la movilidad, o no usaban, por ejemplo, el rolo de pilates que se usa mucho, no Mira, sé si lo usaban. lo que usábamos, como les contaba en un principio, usamos básicamente en un principio bandas elásticas para cambiar los puntos de estabilización, ¿ya? Entonces, trabajarlo con alguna dirección y sostenerlo o darle un poquitito de influencia lateral, en un caso, para que estabilizar un lado, estabilizar el otro, ¿ya? Trabajamos mucho con pelota, con balón suizo, ¿ya? Con la pelota grande. Sí. Trabajamos incluso después en una etapa con TRX, Ah, ¿verdad? Sí, ¿ya? el peso del cuerpo. Pero lo usamos también como, no para que generara fuerza directa, sino como que lo usara como un soporte estabilizador, donde él hacía sus ejercicios con un soporte, donde, claro, ponía su cuerpo con la cinta en tensión, y él iba controlando los movimientos de subida y de bajada, que usamos mucho el squat como base, como matriz, y en esas subidas y bajadas que hacía Víctor, empezamos a generar movimientos laterales mientras él subía y bajaba. Entonces combinamos los dos movimientos y con eso logró mejorar en forma bien notoria su capacidad de adaptación a los giros y a los cambios de posición, ¿ya? Bueno, era en la medida que el resultado se iba dando, íbamos haciendo algunos otros cambios, ¿ya? Cambiamos el ángulo en que estaban puestas las cintas, cambiamos también, y bueno, y ahí logramos en algún momento disponerlo distinto. Ahí lo pusimos distinto y empezamos a hacer un trabajo un poquitito ya, estamos hablando de etapas más al final, un trabajo ya con un poquitito más de esfuerzo con su propio peso, ¿ya? En una descarga con las TRX. Ahora, los tiempos en que hacíamos ese ejercicio nunca superaba digamos, en los 10 minutos de trabajo completo, ¿ya? O sea, siempre tuvimos el cuidado de, de no sobreexponernos. Llegábamos a un punto, ahí parábamos, hacíamos, yo aprovechaba de revisarlo, evaluarlo, y recién volvíamos a la carga y cambiábamos generalmente ya de ejercicio.
Ya, eso fue yo diría que también una de las cosas que definimos. Nunca hicimos, digamos, unos ejercicios muy largos en el tiempo. Siempre lo rescatábamos antes, cosa que Sesiones cortas que no nunca entrar llegaran en a la fatiga. fatiga. Nunca entrar en fatiga. Claro. Mira, Adrián, sumar a lo que dice el Rodrigo, yo creo que en esta etapa final también, como dice Rodrigo, me acuerdo cuando él me dijo que a mí siempre me gustaba bailar. Y me dijo una vez, bailamos, ¿te acordáis? Cuando dijiste ya, empieza a moverte. Y me empezó a decir, empieza a recordar cómo bailabas, a ese paso de baile. Y también uno de los mejores recuerdos que tengo también en esa consulta de Adrián Cero Ojo, y me acuerdo, que él tenía, no sé si era un ayudante o practicante, Eduardo, no sé, ¿te acordáis? Sí, sí. Bueno, Adrián, para que te hagas una idea, este practicante se colocaba detrás mío y él, Rodrigo, me empujaba intencionalmente. En etapa final, entonces, al principio, claro, era como, ¿cómo me voy a empujar? Y Rodrigo piensa que tiene una contextura de rugbyista, entonces daba miedo verlo en un inicio. Pero después uno se va acostumbrando. Entonces me empujaba y yo me caía al principio. Pero después empecé a atinar, a colocar, a reaccionar con este movimiento rápido, como dice, hablas de las fibras musculares, el pie derecho atrás me estabilizaba o me afirmaba de algo y al fin y al cabo me empujaba y no me movía. O sea, fue un periodo, me hiciste recuerdo de eso, no me acordaba, Rodrigo, gracias. Enorme, o sea, y al principio, claro, como me empujaba así como, y me caía. Después con cierta intensidad, fuerza, y un día me empujó fuerte, sentí su golpe y no me movía. No, y de hecho he tenido muchas situaciones o incidentes hoy en día que la gente va apurada, te pasa a llevar. Y recuerdo perfectamente un tipo que venía arrancando y yo me crucé intencional y no. Ahí quedamos, pues fue un golpe entre dos cuerpos que ninguno de los dos. A mí no me movió, yo no salí para atrás, él de hecho rebotó. Entonces, no, son situaciones muy, muy buenas que, como te dice, lo digo, que con simples ejercicios que te ayudan al día a día. Es eso. Esa yo creo que fue una gran diferencia. Una gran diferencia. Y lo sistemático, así fue lo sistemático. Sí, el asunto fue que era una ganancia de a poquitos, nunca se pretendió que esto evolucionara de un viaje. No sabíamos si iba a evolucionar, en primer lugar. Partiendo por ahí. Así que la ganancia se iba guardando en el fondo y íbamos dándole alguna otra cosita, cosa de que ir afinando la capacidad de movimiento, finalmente de resistencia, y en esta etapa ya con más fuerza y con más capacidad, digamos, de desempeño absolutamente autónomo. Y bueno, y afortunadamente se logró en combinación con todas las cosas y se ha mantenido en buen estado, que es lo que básicamente porque quedó más fuerte, quedó más capacitado a hacer cosas. Y ya después, en ese tiempo, él ya empezó a hacer algunas cosas más con algunos sobrepesos, tal como estaba mencionando Juan Carlos, que en el fondo empezó a utilizar esa capacidad porque ya había más libertad y tuvo un rendimiento aceptable en ese sentido. Ya, o sea, adquirió más fuerza, y esta fuerza, en base a que él siguió haciendo sus otras actividades, se mantuvo de manera eficiente y hasta el día de hoy, de hecho, le cambió la actitud postural en la cintura, al caminar y todo, que al principio esa caminada de pato que tenía, ya eso varió absolutamente. Pero como digo, este fue el trabajo de zona media, ¿hizo o no hizo? No, sí hizo, pero fíjate que mira, qué bueno que lo preguntas eso, porque el trabajo de zona media fue un trabajo que lo planificamos básicamente haciendo lo que yo les había mencionado, estímulo directo. O sea, buscábamos contracción y que él definiera los puntos de contracción, que fuera sintiendo en los distintos niveles. No pretendimos en ningún momento que él hiciera por ejemplo, una flexión completa de abdominal, sino que tuviese control, digamos, a nivel de las metámeras,
¿ya? Y separando los lados y haciendo, digamos, tacto y punción en los puntos, que él fuera como persiguiendo los lugares donde hacía contacto. De esa manera trabajamos la zona media en esa parte, y lo otro lo hicimos en base a rotaciones, ¿ya? Con balón y con tipo, digamos, balón medicinal, en periodos cortitos, ¿ya? Tanto sentado como de cúbito, ¿ya? No demasiados puestos, y ahí él empezó a presentar capacidad de combinación en los giros después de un tiempo, y digamos, toda la zona del core empezó a manifestarse de mejor manera y empezó a relajar la espalda. Ya que en ese ejercicio que mostraba cuando estaba haciendo el squat precisamente, en un principio él estaba, digamos, la meta era que pudiese descender y pudiese subir, porque hay unas imágenes anteriores cuando tú recién te empezabas a agachar, ¿te acuerdas? Cuando te afirmabas de las rodillas para subir. Uf, sí. ¿Yo lo coloco eso, Petra? ¿O no es necesario? ¿Yo lo coloco para que lo expliques? No importa, sí. Pero como te digo, usábamos el squat para eso, y después cuando él fue avanzando en este digamos, que logró relajar la musculatura de la espalda, empezó a cambiar la actitud postural de la espalda, se empezó a quitar la rigidez y mejoró toda su marcha. Pero fue, como digo, todo esto un conjunto. Ahora todo esto parece rápido, pero fue un tiempo largo. Sí, de los 19 hasta los 26 más o menos, si no es chiste. Claro. 19, 27 años. Pero tremendamente satisfactorio, o sea, a mí, desde mi perspectiva,